Bueno, hermanos, buenas noches. Vamos a comenzar la penúltima clase hoy. Ya hemos avanzado en el 80% de la clase. Hoy vamos a ver la penúltima, hablando de Pedro, ya en el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, en la epístola. Y la otra semana, Pedro en la segunda epístola. Cómo en cada una de ellas va mostrando él su cambio de carácter, cómo Dios lo moldeó, hasta que da al final un proceso de crecimiento espiritual que él pasó con nuestro Señor Jesús y también en el libro de Hechos, ¿verdad? Así es que vamos a iniciar dando gracias al Señor y teniendo este tiempo en las manos de Él. Permítame hacer una oración. Padre nuestro, gracias por este día, por esta noche. Que, que tú, Señor, permitas los que han decidido ya estar en la clase, que ingresen luego. Gracias por los hermanos que ya están presentes. Gracias por cada una de las familias representadas en el grupo de esta clase, Dios. Ruego, suplico que tú cuides, guardes, proveas y protejas a los miembros de cada una de las familias, que también cada uno de ellos pueda estar siendo consecuente con el llamado que tú has dado de como hijos de Dios, como como cristianos en esta vida. Gracias por el privilegio que nos das de ser hijos tuyos. Gracias por las promesas que nos has dado, Dios, y promesas que van a ser vigentes en nosotros en el momento que tú lo planifiques, que tú lo concretes, Dios. Gracias. Gracias porque tu amor nos sigue cubriendo hasta el día de hoy. Tu misericordia, tu amor sigue proveyéndonos del alimento, del techo, del afecto entre nosotros. Gracias, Dios. Gracias porque te debemos mucho y estamos agradecidos contigo y acepta este tiempo como un tiempo de agradecimiento por todo lo que tú, Señor, haces con nosotros y permítenos conocerte cada vez más y ese conocimiento que se refleje en cada vez más ir avanzando y creciendo en la imagen de Cristo Jesús en nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Quedamos en tus manos y que tu Espíritu sea el que se manifieste, Dios. Por Cristo. Amén. Bien, habíamos visto, vamos a dejar esta imagen. Habíamos visto las semanas anteriores que habíamos analizado los momentos en los cuales Pedro eh, conoce o sabe de Cristo Jesús y cuando lo conoció. eh, Se recuerdan que estuvimos hablando de que Andrés llegó, le avisó que había visto al Mesías y que Juan el Bautista, ellos eran discípulos de Juan el Bautista y ellos estaban esperando al Mesías y ya lo anunció Juan el Bautista. Eso quiere decir que Pedro no estuvo en el momento del bautismo del Señor Jesús, tampoco Andrés. Quizás estaban en el lago y estaban pescando, pero sucedió eso y se lo comenzaron a comentar y llegó a oídos de Andrés y Andrés, pues su hermano le dijo, hemos visto, hemos oído del Mesías y, eh, y le acompañó y desde que lo vio, el Señor Jesús vio su corazón y le dijo, tú serás llamado Cefas.
Pedro. Vimos el momento durante conoció y permaneció con el Señor Jesús, el tiempo de la transfiguración, el tiempo cuando fue confrontado con el amor, el tiempo cuando fue confrontado por las cosas que él estaban enraizadas en su vida y en su carácter, en su personalidad. Y vimos esos momentos en los evangelios en los cuales vimos a ese Pedro que iba constantemente siendo afrontado, ¿verdad? En la barca, cuando él con fe le dijo que quería caminar sobre las aguas y Cristo le dijo, ven, pero dejó de ver al Señor Jesús y comenzó a ver, a lanzar su mirada hacia donde estaba el agua y comenzó a hundirse. Por eso Cristo le dijo, hombre de poca fe, fue aprendiendo sobre la fe, fue aprendiendo sobre el amor, fue aprendiendo sobre el dominio propio, fue aprendiendo sobre la, el amor fraternal, fue aprendiendo sobre la piedad, sobre la paciencia. Cada uno de esos aspectos son los que va a reflejar después Pedro y fue cómo ha sido confrontado. Fue confrontado con sus creencias cuando eh, el Señor lo vio y que le dijo que iba a llegar unos emisarios de Cornelio a visitarlo, el lienzo que bajó del cielo y que traía comida de diferentes animales. Y Pedro le dijo, Señor, yo no como de eso, ¿verdad? Pero el Señor eh, le dijo que no llamara inmundo a lo que ya el Señor había bendecido. Entonces, entendiendo eso, que Dios no hace excepción de personas, Pedro también es confrontado con eso. Hay un texto que se me olvidó poner, que lo vamos a examinar hoy, que está en Gálatas. No tengo el texto, ya lo vamos a buscar. Es el momento cuando Pedro es confrontado también, no solamente con sus creencias, sino con el temor a ser juzgado por no ser honesto en su corazón en cuanto a sus convicciones, ¿verdad? Ese es, lo vamos a examinar ahí en el libro de Gálatas y lo vamos a anotar en un momento, ahí por ahí, ¿verdad? Porque ese sí no lo tenemos en el manual. Luego estuvimos viendo a Pedro en los momentos de Jesucristo, después de que ascendió Cristo, en el libro de los Hechos, y lo comenzamos a ver vimos a aquel Pedro que fue lleno del Espíritu Santo y que comenzó a hablar con un denuedo tremendo, tanto que le llegaron a decir que sí, que estaba lleno de mosto, o sea, que estaba borracho, ¿verdad? Como un hombre no letrado, eh, este, o sea, cuando dicen no letrado se refería a que no era un fariseo, no era un rabino, no era alguien que se dedicaba a estudiar los escritos, ¿verdad? A eso se refiere. Y lo juzgaron por eso, sabiendo que era un pecador y que con tal seguridad predicó, enseñó y exhortó ese día en Pentecostés. Entramos ahora a la última parte, pero esto lo vamos a dividir en dos clases, ¿verdad? El momento de las epístolas. Vamos a ver hoy la epístola, la primera epístola de Pedro, cómo Pedro está mostrando a través de la epístola esos cambios de carácter que han venido formándose en él en base a las experiencias con Cristo, en base a las experiencias posteriores a Cristo. Y él comienza a vaciar esto y vemos a un Pablo completamente diferente, transformado. Que eso es lo que exactamente el Señor era la meta con Pedro, ¿verdad? De moldear su carácter.
Así que vamos a ir a la primera epístola de Pedro y el momento de la primera epístola de Pedro. El primer punto que vamos a ver es Pedro es llamado el apóstol de la esperanza. Y vamos a escuchar ahí a Roberto con esos textos. Regáleme un minutico, hermano, Ujú. porque esto fue lo que usted me pasó hoy, hermano. Pero la clase número 4, yo lo que tengo es otra. ¿No será que estamos con la clase número 5? Que está en la clase 5, Roberto. Ah, Está en la clase 5. está la clase 5. Ujú. ¿Quiere que le ayude, hermano? Primera de Sí. Pedro, Vaya leyéndolo mientras tanto usted, sí, perfecto. a ver, es Primera de Pedro 1, 1:3. 1, 3. Y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Ujú. Luego el 13 y después el 21 del mismo capítulo. Sí, Amén. Aquí nos... el Bueno, 13 dice, síganos. 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y el Ujú. 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y el 3:15. Dice así, hermano. Si no, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En Amén. vosotros. Por eso que a esta epístola se le conoce como la epístola del sufrimiento. Pero siempre del sufrimiento, pero él da una respuesta a esa parte y habla sobre la esperanza, ¿verdad? Por eso se le conoce a Pedro como el apóstol de la esperanza. Y es interesante que en una palabra, hay una palabra clave en toda la epístola que es el sufrimiento. 6 veces habla de los sufrimientos de Cristo y 10 veces de los padecimientos de los creyentes. Ambas cartas probablemente fueron escritas al final de su vida. Y vamos a ver que tienen una secuencia las dos cartas. La segunda carta eh, es más hacia cuidar la iglesia y esta carta es más hacia el corazón de los miembros de la iglesia. La segunda carta habla de que se debe de tener cuidado de los que están infiltrados y que están encubiertos dentro de las iglesias, que son falsos maestros. Esa vamos a ver la otra semana. Entonces, Pedro llamado el apóstol de la esperanza. Tenemos ese primer texto que según su grande misericordia nos hizo renacer, dice. Renacer, o sea, ya habíamos nacido, ¿verdad? Pero nacimos de nuevo para una esperanza viva. No es una esperanza muertas o estéril, es una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así como Cristo resucitó, así también nosotros resucitaremos. Porque, como ha dicho el Señor, este cuerpo va a ser glorificado y vamos a ser como Cristo. ¿Verdad? En una purificación, pero ya comenzó esa etapa en nosotros. La vez pasada explicaba que en la teoría, la doctrina de la salvación tiene 3 momentos, que cuando Cristo murió en la cruz, llevó cautivos, llevó todos los pecados nuestros, pasados y presentes, dos momentos, ¿verdad? Todos los pecados pasados, ya el Señor no se acuerda de ninguno de ellos, y los presentes durante nuestra vida.
Pero al final, cuando sea restablecido todo este cuerpo y santificado y glorificado, es la última parte de ese proceso de santificación en nosotros. Por eso Pablo menciona, dice, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta, el premio de supremo llamamiento en Cristo Jesús. Eh, y habla Pablo sobre ese momento. Vamos a enfocarlo de nuevo sobre esta idea más adelante. También en el versículo 3 dice, por eso, preparen su mente para servir. Qué tremendo, ¿verdad? Que está dando un consejo. Preparen su mente para servir con pleno dominio propio. Fíjense la frase que él está ocupando. Dominio propio, con pleno dominio propio, ponga toda su esperanza en el generoso amor que será de ustedes cuando Jesucristo, venga. Qué tremendo. O sea, toda la gracia de Dios manifestada a través de su amor va a ser entregada a nosotros. ¿Cuándo? Cuando este cuerpo sea completamente glorificado. Entonces, también vemos en el 21, por medio de Cristo, ustedes son fieles a Dios. O sea, la fidelidad, cuando nosotros somos fieles a Dios, no soy yo, ¿verdad? Es Cristo en mí. O sea, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de dejar que el Espíritu Santo realmente controle mi vida. Esa es la clave para no tener problemas con el pecado. Debo de dejar que el Espíritu Santo controle mi vida. Y es Cristo en el que quiere estar a través del Espíritu Santo y mostrarnos fieles. No nos estamos mostrando fieles haciendo un gran esfuerzo nosotros, ¿no? Porque entonces de nada va a servir. Como el que hace un gran esfuerzo por, como dice, yo puedo hacer un gran esfuerzo y no tengo amor, de nada sirve. ¿Verdad? Puedo regalar cosas y donar esto y lo otro, pero si no tengo amor, de nada sirve. O sea, es justamente esa la idea de que está dejando Pedro aquí. Por más esfuerzo que hagamos, si no dejamos que realmente el Espíritu obre en nosotros, no va a haber esperanza, ¿verdad? Y posiblemente estemos practicando una religión y no una convicción genuina en nuestras iglesias. Y, y eso es importante tener en mente esto, ¿verdad? Quien resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio honor. Por eso han puesto su fe y su esperanza ¿en quién? En Dios. No en los hombres o en alguna persona aquí o en alguna institución, no, en Dios. Ahora, el momento, la segunda parte del momento cuando Cristo es mencionado con diferentes nombres que no fueron mencionados en los evangelios, ¿verdad? Cuando estuvimos viendo que lo llamó Rabino, que lo llamó Señor, el Curios, que lo llamó el Cristo, que le dijo el Hijo de Dios. Todos esos nombres que le fue dando Pedro en la medida que iba identificando a Cristo, en la medida que él iba conociendo, en la medida que iba enterándose en su corazón de quién estaba realmente enfrente de él, él fue aprendiendo y moldeando Cristo su carácter. Y aquí menciona algunos nombres de Cristo Jesús que no los mencionó que no se mencionan, ni tampoco los mencionó él en los cuatro evangelios. Entonces, primero, el Cordero, sin mancha y sin condenación. Versículos 18 y 19. Voy a pedir que los lean. Sí, amén. Versículo 18 y 19. Dice así, Ujú. sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra perdón, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Amén.
así como un cordero sin mancha y sin contaminación, o sea, sin defecto, ¿verdad? Sin condenación. También se puede, lo traducen de esa manera. También le llamó el príncipe, la principal piedra del ángulo, en el versículo 2 versículo 6 del capítulo 2. Amén. Dice así, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Entonces ahí Pedro habla del Cristo escritural, pero también del Cristo histórico, hablando de que esa piedra es la que perfectamente encajaba. Por eso encontramos en el libro de Efesios, dice que para unir todo en Cristo, dice el apóstol Pablo, escribiendo ahí en el capítulo 2, para unir todo y que Cristo sea el complemento de todo, ¿verdad? Por eso es precioso ese libro de Efesios. También le llamó la piedra preciosa y escogida en el 2:7. Amén. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ujú. Con los creyentes y con él, ¿verdad? La piedra preciosa y escogida. También le llamó la piedra de tropiezo en el 2:8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo Ujú. desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí vamos a ver, cuando estemos analizando cada uno de estos, que no solamente se refiere a los incrédulos, sino también a los creyentes que andan en pasos que no deben de andar, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. El pastor y obispo de vuestras almas, en el 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Ok? Habla del discipulado y habla del supervisor, ¿verdad? De sus ovejas. Y el último, el príncipe de los pastores, en el 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Esa es una promesa dada a los pastores, ¿verdad? Los que tienen, Dios les ha dado el don de pastoral y les va a dar el premio de esa corona. Es la guía hacia, hacia Dios y es, el, es un guía para nosotros también como hijos del Señor. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. El cordero sin mancha y sin contaminación, o sea, sin defecto, que habla del Redentor. Este, cuando dice sin mancha, habla de una pureza absoluta. Y en la Biblia, el cordero sin mancha y sin contaminación, figura que representa el sacrificio puro y sin pecado, conecta directamente el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, simbolizando la redención perfecta para la humanidad. O sea, Cristo no solamente representa el cordero que se sacrificaba en el tabernáculo, sino es representativo del cordero pascual, ¿verdad? De sacrificio para la redención de los pecados de toda la humanidad, no solamente del pueblo de Israel. Por eso es que encontramos de nuevo en el libro de Efesios que dice que dos pueblos hizo uno. Tanto judíos como gentiles ahora son parte de la iglesia. Pero también esto lo encontramos en Éxodo 12, no lo vamos a leer porque es un capítulo largo, pero sí voy a pedir que lean Primera de Juan 1:29. Esto creo que no estaba, se lo agregué al final. Y tal vez Vivi nos ayudas con Isaías 53:7.
Primero Juan 1:29, me dijo, hermano. Ujú. No, Juan 1:29. El Evangelio según San Juan Ah, uno Juan. veintinueve. Amén. Dice así, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, o sea, que redime, ¿verdad? Quiere decir eso. Isaías 53:7, ¿qué dice? Vivi, Quizás ¿usted se lo le... encontró? ¿Lo Sí. encontró Vivi? No sé si Vivi lo encontró, entonces no, yo lo voy a buscar. Ujú. Ok. ¿Cuál hermano quiere Éxodo? No, Mm, Isaías 53:7. Isaías, permítame. Mm, Ahí yo lo tengo acá, hermano. ok. Isaías Léelo. 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y el cordero fue llevado al matadero, y como oveja Ujú. delante de sus trasquiladores, Tras. enmudeció y no abrió su boca. Ujú. Entonces está hablando de ese eh, cordero que fue llevado sin mancha y sin defecto. El origen en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel celebró la primera Pascua, se requiere que el cordero sacrificado fuera un macho perfecto, sin ningún defecto físico. ¿Verdad? Y eso justamente fue cumplido por nuestro Señor Jesús. Y veamos, cordero sin mancha, dice, y sin contaminación, sin defecto, sin contaminación, pureza absoluta. De eso habla. En el griego habla de una pureza absoluta. Qué tremendo eso, ¿verdad? Cuando leí la, la traducción del griego, habla de justamente de eso, de pureza absoluta. Y habla en la Biblia el concepto de cordero sin contaminación o sin mancha, simboliza el sacrificio perfecto, puro y sin pecado de nuestro Señor Jesús. Y representa tanto los rituales del Antiguo Testamento como el sacrificio definitivo de Jesucristo para redimir a toda la humanidad en el Nuevo Testamento. Entonces, estamos viendo ese significado especial y el significado espiritual que tiene esta referencia que Pedro nos está dejando. El significado espiritual simboliza la inocencia, santidad y pureza moral de nuestro Señor Jesús. Por eso es que habla de una pureza absoluta, porque es una inocencia, es una santidad y es una pureza moral de Jesús. Y a pesar de haber vivido como un humano, nunca cometió pecado ni faltó a la ley de Dios ni tampoco a la ley de los hombres. Lo que lo hizo el único sacrificio digno y perfecto para expiar o borrar los pecados de la humanidad. Entonces es bien importante que tengan en mente esto, hermano. El cordero sin mancha y sin defecto es más que solo esa frase, es esa, el cordero perfecto, sin ninguna defecto que tuviera, y sin ninguna impureza, que Cristo lo cumplió a la perfección. Y ese sacrificio perfecto y puro, lo que fue Cristo Jesús, simboliza justamente esa inocencia, su santidad y la pureza moral que él representó durante los 33 años que permaneció en, en su cuerpo aquí en la tierra. El significado teológico de esto es la pureza absoluta. Al no tener mancha, ningún defecto físico, con el cordero literal,
y no tener contaminación, sin pecado en el sentido espiritual, demuestra que el sacrificio requería una santidad perfecta para poder pagar la deuda de toda la humanidad. Por eso dice Efesios que fue pagada ya esa deuda, ¿verdad? Ya, eh, ya, no, ya el adversario no tiene sobre nosotros dominio, porque antes sí la tenía, pero le fue quitado por Cristo y ahora le pertenecemos a Él. Él nos compró con su sangre y somos propiedad de Él. Por eso el sentido de propiedad que encontramos en el capítulo 3 de parte del Señor y en el capítulo 2 de Efesios, habla justamente de esto, ¿verdad? De que ya el dueño anteriormente por nuestros pecados era el adversario, pero ahora el dueño de nuestra vida, de este cuerpo y de todo lo que nosotros representa, pertenecemos al Señor Jesús. Por eso que hemos sido hechos hijos. Y además dice en el libro de Efesios que hemos sido herederos. A uno que no es hijo, no se le hereda nada, porque no es hijo. Pero a los hijos, por ley, la ley de los judíos en su tradición, el primogénito es es el que le da, se le da la herencia, pero en el caso de Cristo Jesús, a todos los hijos, Dios les ha prometido una herencia y la recibiremos. Entonces, el sacrificio final, todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento era una sombra que apuntaba a Cristo. Su entrega en la cruz es considerada el sacrificio supremo y definitivo y eterno de nuestro Señor Jesús. O sea, lo que Pedro estaba transcribiendo no era simplemente decir el cordero eh, sin defecto y y puro, ¿verdad? No es solamente eso, sino que los lectores de esta carta entendían perfectamente bien a lo que se estaba refiriendo Pablo, especialmente si eran judíos. Entonces, como dice en Romanos 8:1, ahora no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Nosotros estamos unidos al Señor ahora. Somos parte de Él. Dice Efesios que somos parte de su cuerpo y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Entonces somos parte de nuestro Señor Jesús. Y la iglesia es su cuerpo. Veamos ahora la principal piedra del ángulo en el 2:6. Voy a pedir a Roberto que lea de nuevo el texto Sí, para amén. familia. Okay. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El Cristo escritural y histórico. La principal piedra del ángulo o piedra angular. Esta proviene de la construcción antigua, ¿verdad? Esta idea. Y a los que leyeron este texto en aquel entonces, entendían perfectamente bien a qué se refería. Es una piedra que usaban los constructores y que tenía una especie como cuña. Esa era metida y es la que sostenía todo lo demás del edificio. En un sentido figurado y bíblico se refiere al fundamento principal. Por eso Pablo, ahí en el libro de Corintios, habla y dice, el fundamento ya fue puesto, dice. Entonces, mire cada quien como sobreedifica, ¿verdad? El fundamento ya está puesto, la piedra angular ya está puesta. Entonces, hay que armar el edificio de nuestro crecimiento espiritual, de mi vida relacional con el Señor, en, eh, en todas y cada una de las facetas de mi vida, mientras el Señor me permita vida. Entonces, y a eso yo sigo construyendo un, un edificio, un- una, una valla de protección para mi vida espiritual. En la medida que esa cada vez es más fuerte, más,
más alta, más consistente, estoy protegido del Señor. Y el Señor es esa piedra angular, Él siempre va a sostenerme. Entonces, esa es la base sobre la que se construye y se sostiene todo lo demás. El significado bíblico y espiritual. En la teología cristiana se utiliza como una metáfora para referirse a Jesucristo. En la Biblia, en el Salmo de 118:22, vamos a leerlo. Amén. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. ¿Ese qué es Efesios 2:20 o... No, Salmo 118:22. Ok, Efesios Dice, 2:20. Efesios dos Ajá, veinte dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la ajá, principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y Jesucristo Hechos, mismo. ajá, y Ujú, Hechos 4:11 dice, ujú, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. ujú. Cuando despreciaron al Señor Jesús, cuando lo hicieron a un lado, cuando lo mataron, dieron órdenes que lo mataran, justamente está refiriéndose a eso, a ese momento, la piedra angular desechada por ustedes, como diciendo, esto no encaja, no encaja en ese plan de Dios, en el plan que ellos propios tenían, no en el plan de Dios. Entonces se describe a Jesús como la piedra principal del ángulo, porque Él es la base insustituible de la iglesia, ¿verdad? Es la base insustituible. No hay otro piedra angular que pueda encajar ahí. No lo hay. Entonces, por eso es que Cristo dijo, venid a mí, o más bien dicho, dijo, no se puede ir al Padre si no es por medio de mí. Está hablando de la piedra que encaja en todo. Representa la piedra que los constructores, el mundo, rechazaron, pero que Dios eligió para ser el fundamento principal de nuestra fe. Amados hermanos, miren, esto es precioso porque Pedro ha descrito aquí un contenido tan hermoso que nosotros no lo podemos pasar por alto. Y por eso me esforcé un poquito en tratar de estudiar esto y sacarlo, porque esto nos llena de una tremenda bendición y saber que, que lo que opinaba la gente de Pedro es todo lo contrario, ¿verdad? Es un hombre sabio, es un hombre que conoce, inspirado por el Espíritu Santo para dejarnos un legado, pero hermoso en su palabra. Y ahí vemos ese cambio radical que Pedro tuvo en su vida. Así como la piedra angular dictaba la alineación de todo el edificio, los creyentes alinean sus vidas con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Por eso, Cristo es el fundamento. No debemos de poner otro nosotros, hermanos. Jamás. Cristo es el fundamento. Y sobre ese fundamento nosotros edificamos. Que no sea heno, que no sea madera, que no sea hojarasca, porque eso viene el fuego, se va a quemar. Que sean piedras preciosas, que sea oro o plata, porque eso no se quema, ¿verdad? Se mantiene, el oro se mantiene, la plata se mantiene, aunque se puede volver líquida, pero sigue siendo plata, sigue siendo oro. Pero la madera no, se convierte en carbón y ya no se puede usar, e inclusive el carbón hasta después se vuelve en ceniza. Así es que eso es lo que debemos de buscar, hermanos, y reconocer esa piedra angular en nuestras vidas. La piedra preciosa y escogida en el 2:7. Vamos a pedirle a Robert que lo lea de nuevo. Amén. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Amén. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces, la frase piedra preciosa y escogida
Es una expresión simbólica que proviene directamente de las Sagradas Escrituras. Allí en el que acaba Primera de Pedro 2:4 también la menciona y Primera de Pedro 2:6. Esta metáfora se analiza, se utiliza para describir la identidad, el valor y el propósito de Jesucristo y de los creyentes en la fe cristiana, ¿verdad? Entonces, esta metáfora se utiliza para describir mi identidad, quién soy, el valor que tengo y el propósito de Jesucristo en los creyentes, en la fe cristiana. Entonces, cuando yo he nacido de nuevo, hermanos, piensen en esto. Hace poco estuve leyendo y me he quedado estudiando y oí la presentación de un médico que habló sobre el tabernáculo y la relación con una célula humana. Y en el núcleo, en el núcleo de la célula está abrigado nuestro ADN, que no hay otro ADN como el que yo tengo en mis células, es el único. O sea, eso me representa a mí. Entonces, cuando yo nací físicamente, el ADN de mis padres venía en eso. El ADN de mi madre, las cédulas están ahí. Pero cuando yo nací espiritualmente, ya el ADN de ellos espiritualmente desapareció, porque es la sangre de Cristo, el ADN de Cristo ahora, el que está en mí, por el Espíritu Santo. Ese es maravilloso, porque cuando yo vi esa comparación entre la célula y el tabernáculo y cómo cada elemento de la célula está representativo con el tabernáculo, me quedé asombrado y luego me puse a estudiar y qué tremendo. Y es justamente eso. Nuestro ADN espiritual fue cambiado. No es el nuestro, es celestial, es del Señor. Y por eso el Señor nos cuida, porque somos sus hijos. Por eso que el Señor está atento a nosotros. Por eso que el Señor jamás nos va a dejar. Y como dice Efesios, que ha sido sellado, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, garantizado. Ya tenemos un sello de garantía en nosotros, que es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y ese es justamente el fundamento de la fe cristiana. Y debemos de estar conscientes de esto. Hay una aplicación para los creyentes de las piedras vivas. La Biblia extiende este concepto a los seguidores de Cristo, llamándolos piedras vivas. Significa que cada creyente, al estar unido a Jesucristo, es elegido por Dios, tiene un valor invaluable y es utilizado como una pieza activa para edificar la casa espiritual o la iglesia. Efesios encontramos justamente eso, ¿verdad? Que todos perfectamente unidos entre sí pues, se ayudan para ir edificando la iglesia para para que todos sean beneficiados, para que los miembros de la iglesia eh, se, se, se fortalezcan y crezcan. Ese es justamente el propósito de la iglesia hoy. Eso es lo que estuvimos estudiando en la clase anterior. Así es que esta piedra vivas, ustedes, hermanos, y yo somos esas piedras vivas que el Señor ha activado para edificar la iglesia. Y esas piedras vivas en la medida que sean unidas y fortalecidas, va a ser una iglesia fuerte. No digo una iglesia enorme y con miles de personas, no, una iglesia fuerte espiritualmente. Aunque sea pequeña, pero fuerte espiritualmente. Aunque sea mediana, pero fuerte espiritualmente. Que sea grande y que casi siempre en las grandes se va disipando un poco, ¿verdad? Un poco el trabajo porque ya muchos llegan a ser números.
Ese es lastimosamente en las iglesias grandes, son un número. Y en las iglesias pequeñas es bonito trabajar porque uno va conociendo a muchos y además de eso hay oportunidades de ir discipulando, trabajando, enseñando con un grupo y el grupo va creciendo espiritualmente. Y no así con las iglesias grandes. No digo que no estén haciendo su trabajo, lo están haciendo, ¿verdad? Unos muy bien, otros más o menos y otros pues casi no, pero hay que entender esto, ¿verdad? Lo que el Señor nos está diciendo aquí a través de Pedro. La piedra preciosa y escogida en el 2:7 con los creyentes y con él. El significado se desglosa en tres puntos claves, el significado de esta, lo que es la piedra preciosa y escogida. Escogida. En el contexto bíblico significa que Dios ha seleccionado cuidadosamente, elegido y apartado a esta piedra para un propósito divino. Es el fundamento sólido sobre el cual se construye la fe y es preciosa. Representa un valor incalculable, es algo sumamente costoso y de máxima honra para Dios. ¿Costoso por qué? El sacrificio de Cristo en la cruz. Y de honra, ¿por qué? Porque Cristo lo honró al su Padre por entregarse voluntariamente. Aunque hubo un momento allá en el huerto del Getsemaní cuando él dijo, Señor, pasa de mí esta copa porque no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba negándose porque era su, la santidad en el cuerpo que iba a ser sacrificada, pero él nunca dejó de ser Dios, siempre siguió siendo Dios, pero el cuerpo en el que estaba Cristo llegó humanamente a la cruz y humanamente murió en representación de todos nuestros pecados. Por eso es importante, es la piedra angular. Hace referencia a la piedra, primera piedra que se le coloca en la construcción de un edificio, la cual alinea y sostiene todo el resto de la estructura. Acuérdense que antes no utilizaban cemento ni pega, ¿verdad? Era eh, a puras piedras que encajaban perfectamente bien unas con otras. Otros nombres de Cristo también se le mencionó la piedra de tropiezo. Vamos a pedir a Robert. Sí, amén. Primero de Pedro 2:8 dice así, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. A lo cual fueron también destinados. Entonces la piedra de tropiezo para el no creyente es un obstáculo que le impide aceptar al Señor Jesús. Ahora, no es que el Señor se esté oponiendo, es que el hombre nace una barrera para con el Señor cuando ven a Jesucristo en su pureza, en su santidad, en su pureza moral y rechazan eso, ¿verdad? Porque hay algo en su interior que les impide. Yo he visto algunos que, y me he confrontado cuando he andado evangelizando, que quieren confrontarlo a uno con filosofías o como con cosas que, ¿cómo es eso, verdad? Que anda predicando de ahí, de Dios, y no mató a miles de gentes allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y no hizo esto y no hizo lo otro, entonces están justamente enojados con Dios y le son tropiezos, ¿verdad? O sea, Cristo es tropiezo a ellos porque está haciendo un llamado a una pureza, a seguir a Cristo con su ejemplo y no quieren acercarse a Él. Para quien no tienen fe, este concepto suele manifestarse en dos formas.
La persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento, de acuerdo a 2 de Pedro 2:8, se describe a Jesús mismo como una piedra de tropiezo. El choque con el orgullo, el mensaje de la cruz exige conocer la propia imperfección y depender enteramente de Dios. Por eso es importante que la persona, si va, cuando se le habla de Cristo, debe reconocer que es pecador. Pero muchos no aceptan, ¿verdad? No, 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 ¿cómo va a creer que yo pecador, ¿verdad? No, yo es buena gente. Y además ayudo y hago y todo eso. Y puedo decir malas palabras y todo eso, pero no, 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 no soy pecador. Así he oído a mucha gente. Entonces el orgullo no les impide, el yo interno, su vanidad, no les impide, quiere decir, les impide, ¿verdad? A ver al Señor Jesús como el que puede purificar sus vidas. Para los no creyentes esto resulta ofensivo o ilógico, ya que desafía la autosuficiencia humana y la sabiduría del mundo. La piedra de tropiezo. Para el no creyente es un obstáculo que le impide aceptar al Señor Jesús. Para quienes no tienen fe, este es un concepto que suele manifestarse ya en dos formas, ¿verdad? El mal testimonio del creyente. eh, el otro era para los no creyentes y este es para los creyentes. El término también se utiliza cuando los actos de los propios cristianos se convierten en un impedimento para otros. Comúnmente, ¿verdad? Se dice en las iglesias, vos estás haciendo piedra de tropiezo a otras personas, mira cómo te estás comportando o algo parecido, ¿verdad? Eh, o nosotros más de alguna vez le hemos dicho a alguien, a otra persona, ¿verdad? Que es una piedra de tropiezo. Pues el término también se utiliza para eso, ¿verdad? Los propios cristianos se convierten en un impedimento para otros. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo el ejemplo de Cristo. Y hay una contradicción moral cuando un creyente, un no creyente observa hipocresía, juicios duros o un estilo de vida contradictorio en quienes se llaman cristianos, esto puede generar rechazo, desconfianza o alejamiento definitivo del mensaje del evangelio. Piedras de tropiezo. Entonces, en resumen, la piedra de tropiezo representa cualquier barrera espiritual o moral que provoca que el no creyente rechace la fe. Pastor y obispo de nuestras almas. Robert, Amén. Primera de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. pastor y obispo de nuestras almas, o sea, el discípulo, el que cuida, ¿verdad? El que guarda y el supervisor. La frase de 2 de Pedro 2:25 significa que Jesucristo cuida tiernamente de los creyentes como un pastor a su rebaño, mientras que como obispo o supervisor, ese es el significado de esa palabra, vela por el bienestar eterno de sus vidas. Garantiza tanto la guía y provisión diaria como la protección definitiva del alma. Entonces, uno es un cuido y el otro es también otro tipo de cuido, pero más sobre la vida futura, pero también la presente, garantizando una guía y provisión diaria. Se divide en dos roles principales, espirituales, ¿verdad? El pastor representa el cuidado tierno, la dirección y el sacrificio del pastor. Como el buen pastor, Cristo provee alimento espiritual, consuelo y guía a quienes lo siguen, buscando siempre el bienestar de sus ovejas. Me encantó ver una serie y creo que va a salir por ahí ya la
la segunda o creo que la tercera temporada de David. Y en la primera temporada, o sea, en los primeros capítulos de la temporada, y se mira a David como el pastor, aquel jovencito, ¿verdad? Se mira como él lo, lo escenifican, cuidando a las ovejas, duerme con ellas, está allí cuidando a las más pequeñitas y pelea con un león, en fin. Esa es justamente la idea que dejan la palabra de un pastor de ovejas que se dedica a cuidarlas, a, y no solo un cuido, ¿verdad? Que las cuida, pero y les pega, sí, no, las cuida de verdad, les da dirección y, y se sacrifica por ellas. En cambio, el obispo proviene del griego episcopos, o sea, episcopado, que alude a quien vigila, a quien supervisa y protege. Significa que Cristo tiene una visión completa de tu vida y de la mía, y te guarda de peligros invisibles, preservando tu alma para la eternidad. Esto es algo hermoso, hermano. Cristo no solamente es el pastor, también es un obispo que está echándonos el ojo, supervisando y nos protege a través del Espíritu Santo en nosotros. Esa visión completa de la vida que Cristo tiene es, es la que nos guarda del peligro, de los peligros que muchas veces nosotros no los vemos y que está preservando mi alma porque ya prometió guardarnos. Estoy con Cristo, estoy juntamente crucificado. Y, y habla en Romanos que en Cristo somos más que vencedores. Pues justamente de eso, ¿verdad? De esa garantía. Pero eso no quiere decir que nos da libertad para pecar. No, al contrario, de mantenernos fieles al Señor. Y Él nos dio un alma, cuerpo, alma, y eran dos cosas, cuerpo y alma, y el alma es, unen al espíritu. Pero en el no damos la idea griega, que es cuerpo, alma y espíritu. Y esa, esa alma, el Señor la preserva. Si nosotros morimos antes que el Señor venga en su segunda venida, eh, nuestras almas van a la presencia del Señor, esperando la santificación de este cuerpo. Y ahí estarán unidos de nuevo por la eternidad. Eso es lo que ha prometido el Señor. Y eso es justamente lo que está dejándonos aquí Pedro transcrito, ¿verdad? Que no solamente es el pastor que nos cuida, sino que es alguien que también cuida de nuestra vida cotidiana, preservando nuestra alma para la eternidad. En conjunto, este versículo es un recordatorio de que nunca estás solo. Este es bien importante. Nunca estamos solos. Tienes a Cristo guiando tus pasos y protegiendo el destino de tu vida. Aunque a veces tomamos malas decisiones. Nos deja que nos pegamos, nos vamos a dar en los dientes, pero cuando ya topamos, entonces Él nos mete a su redil de nuevo. El príncipe de los pastores. El 5:4, Robert, por favor. Amén. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Amén. Cristo es llamado el príncipe de los pastores, significa que Él es la máxima autoridad, el modelo perfecto y el dueño de todo el rebaño. ¿De quién? De la iglesia. O sea, los pastores no es su iglesia.
como también como padre y yo no son mis hijos, ¿verdad? Son hijos de Dios. Cuando nacieron y no habían aceptado al Señor Jesús, eran criaturas de Dios. Pero hoy que ya aceptaron al Señor Jesús, mucho más propiedad tiene el Señor de ellos. Entonces, si no son verdaderamente propiedad mía, y no lo son bíblicamente, entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Mostrarle a ellos también la vida de Cristo, cómo debe de vivirse, ¿verdad? Eso es importante en una relación de padre-hijo. E mostrarle con ejemplo, con mi relación con ellos, con la forma que yo trato a mi esposa, la forma que trato a la mascota, la forma que me desarrollo con la gente de la iglesia, con mis amigos. No, o sea, debo de tener una vida recta, o sea, que no tengo dobleces, que me comporto de una manera aquí, de otra manera aquí, de otra manera aquí. Y si ellos lo observan, así van a ser también. Entonces, el principio de los pastores nos está diciendo de que ni mis hijos, bueno, en el caso de la iglesia, ¿verdad? La iglesia no es mía. Debo de cuidarla, ¿sí? Como a mis hijos, debo cuidarlos, debo de enseñarles eh, a Cristo a través de mi vida y a través de la palabra también, ¿sí? También debo de hacerlo en la iglesia, también debo de hacerlo en mi hogar. Y debo de, de relacionarme con la iglesia, de que ellos me conozcan. Eso es justamente lo que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Esa, esa autoridad, pero que no es una autoridad para mandar, sino una autoridad para servir en la iglesia. De tal manera que no exijo yo autoridad, sino que al contrario, yo me entrego a la iglesia para que en esa entrega, en ese servicio a Dios, la gente se subordina, porque Dios así pone en el corazón de las personas, ¿verdad? Entonces, este título distingue entre el liderazgo terrenal y el divino. La autoridad suprema, los pastores o líderes terrenales no son dueños de la iglesia. Son supervisores subordinados que deben rendir cuentas a Cristo, el pastor principal. El modelo a seguir, así como Cristo dio su vida por las ovejas, los líderes están llamados a servir con humildad, entrega y sin busca de enriquecerse o abusar de su autoridad. La corona. Quienes pastorean el rebaño con un corazón correcto recibirán una recompensa eterna, corona incorruptible de gloria directamente de las manos, de sus manos cuando Él regrese. Qué honra, ¿verdad? Qué honra. Pero tenemos que permanecer con Cristo. Este concepto proviene directamente del Nuevo Testamento, que es el texto que acabamos de leer también. Aunque creo que este es otro, ¿verdad? Primera de Pedro 5:8, Robert, ¿lo tienes? Amén, hermano. Primera Pedro Ujú. 5:8 dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ajá. Entonces tenemos que estar sobrios, porque si no, el adversario siempre está allá a la vuelta de la esquina, esperándonos. Cinco, Pedro, que tengan que ser afligidos de diversas pruebas, habla de la experiencia. Aquí ya terminamos la parte de los nombres que le da y vamos a las experiencias que Pedro tuvo después de que dejó de de estar con Cristo después de los libros de los Hechos y ahora está escribiendo estas experiencias y estas advertencias y también estas exhortaciones. Dice allí en Primera de Pedro 1:6, voy a pedir que lo lea Robert. Amén.
en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Ujú. Si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, habla de su experiencia con Cristo, de lo que él pasó cuando lo negó, cuando le arrancó la hoja a Malco, cuando caminó y después se estaba hundiendo, se estaba ahogando. En cada experiencia que tuvo con Cristo Jesús, fue una prueba que le enseñó y le marcó. ¿A dónde? En su carácter. De padecer por su carácter. Pedro padeció por su carácter y su personalidad. Entonces, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, dice, habla de su otra experiencia, ahí en Primera de Pedro 1:22. Amén. Dice así, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos Para el unos, amor, ujú, sí, sí, para el amor fraternal no fingido. Qué tremendo, ¿verdad? amaos Habiendo unos a otros extrañablemente de corazón puro. de Amén. corazón puro. Mire, hasta dónde está llegando, ¿verdad? Ya no solamente habla de un- de una, de una relación de amor fraternal, que es de amigos, de esposos, de, de esa relación que hace que nos mantengamos amando a una persona, eh, pero el amor ágape que está hablando aquí habla de una obediencia a la verdad y habla de esa convicción firme de fe que Pedro ya tiene a estas alturas, que ya que dudaba que Cristo era Cristo y lo que hacía, de acuerdo a Primera de Pedro 1:22, como lo leyó Roberto. Así es que aquí nos está dejando claro esos cambios de carácter que Pedro muestra a través de esta carta. También Primera de Pedro 2:15. Léelo, Robert, por favor. Sí, amén. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo los podemos callar? Haciendo el bien. Haciendo el bien. Cambio de ser un hombre violento, como cuando arrancó la oreja a Malco, para ahora, pero ahora entiende y se somete a toda autoridad. Ya él ya no es aquel in- imperactivo, aquel de carácter fuerte, dominante, de mecha corta, sino que es un hombre ya que ha aprendido la paciencia, ha aprendido la piedad sobre las otras personas y entiende y se somete a la autoridad. Sed todos, dice en el versículo 3:8. Aquí está, ¿verdad? Este es el texto, 3:8 Sí, y 9. lo Dice, leo, hermano. léelo, léelo. Amén. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. Amén, amén, ¿verdad? Entonces, ahí Pablo está, quiero decir, Pedro está cerrando esta parte y está exhortando, dice, sé todos de un mismo sentir, no hayan divisiones en la iglesia, que sean compasivos y que amando fraternalmente, ¿verdad? Ese es el fileo del que les mencionaba, siendo misericordiosos y amigables. Está hablando de un carácter, cómo debe de ser el carácter de los creyentes en la iglesia, de ser compasivos, de piedad.
no devolviendo mal por mal, pacientes, ni maldición por maldición, sino por el contrario, hermano, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Dios quiere darnos cada vez más bendición si nosotros nos mantenemos firmes y buscamos el bien de los demás. Entonces, de- debemos de ser de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo nada de mal por mal o con maldición, ¿verdad? No. Ah, ah, piedra dices, o con piedra también te voy a devolver, ¿verdad? No, no es esa. Dejar, dice a Dios, la venganza, ¿verdad? El juicio, y nosotros someternos al señorío de nuestro Señor Jesús. En esta lista de cómo debemos ser con los demás, que habla del carácter, el ser de bendición a todos, sin hacer acepción de personas, teniendo buena conciencia, esto demuestra el nuevo carácter de Pedro. Ya había entendido lo que Dios quería para él. Lo entendió. Y aquí lo deja escrito en esta carta. Pedro el amoroso. Miren todo lo contrario, ¿verdad? Pedro el amoroso. En el capítulo 4 verso 8. Robert. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de De pecados. pecado. Ujú. Entonces, vemos aquí ya él demandando, dice, tened entre vosotros ferviente amor, y la palabra que utiliza es ágape. ¿Se recuerdan que estuvimos cuando, en la segunda parte, cuando estuvimos viendo ahí en Juan 21, cuando es confrontado, Cristo lo confronta con el amor y le dice, Pedro, ¿me amas? Y le vuelve a repetir, Pedro, ¿me amas? Y luego le repite la tercera vez, y ahí la clave son los verbos en el griego. Y, y esa calidad de amor que le estaba todavía pidiendo Cristo, todavía él no la entendía. Pero aquí sí, ¿verdad? Aquí ya vemos que él ya entendió, él ya lo sabe y lo está poniendo en práctica en su vida. Su carácter fue moldeado, carácter de Pedro. Hay unos textos que vamos a examinar ahora. Pedro el consejero, hay varios consejos que da aquí en este eh, versículo, del 1 al 11. Amén. Vamos. Ujú. Ok, dice así, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Miren qué consejos tan hermosos los que da aquí el apóstol Pedro.
Presentad la grey a los ancianos, siendo ejemplos a la grey, no buscando las cosas que no deben de buscar a los jóvenes, está sujeto a los ancianos y a todos, o sea, a todos en general, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Si no hay humildad es bien difícil someterse. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Sed sobrios y velados. Resistid firmes en la fe en las acechanzas del adversario. ¿Qué es lo que vemos aquí? A un Pedro completamente transformado. A un Pedro dosificado en su carácter. Y todavía nos falta ver segunda de Pedro, en donde él va a mostrar ahí no solamente estos cambios que hubieron en él, sino cómo él logró esos cambios y los describe como un proceso de crecimiento espiritual, que es el que vamos a ver y vamos a estudiar un tanto para la próxima semana. Y ya, hay este famoso eh, filósofo eh, Friedrich Nietzsche decía, vivir, este es el mismo que dijo que Dios está muerto, ¿verdad? Pero esta frase es bien interesante, dice, vivir es sufrir y sobrevivir es encontrar algún significado en el sufrimiento. Eh, y ciertamente eso, ¿verdad? Sobrevivir es encontrar algún significado en el sufrimiento. Y, y el significado, por eso es que allá encontramos en la epístola de Santiago, capítulo 1, el verso creo que 3 o 4 dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y justamente de eso está hablando, ¿verdad? Vivir es sufrir y sobrevivir es encontrar algún significado en el sufrimiento. Porque Dios quiere que encontremos no solo algún significado, sino principios que nos ayuden a superar los problemas que se nos afrontan, para que después nosotros podamos ayudar a otros, porque ya superamos esa prueba. Entonces terminamos aquí la clase. Si hay preguntas, amados hermanos, voy a dejarlo de en Gálatas capítulo 2 para la clase de la otra semana. Así es que si hay alguien que quiere eh, preguntar, que tiene algo que añadir, pues sí, levante ahí su mano y con gusto le escuchamos, ¿verdad? Puede abrir su micrófono. Bueno, amados hermanos, eh, esta es la penúltima clase. Ya la otra semana es la última y vamos a cerrar el curso con la próxima semana. Ahí cerramos y vamos a ver esa última parte, que es la segunda epístola de Pedro, y cómo al final ya él muestra no solamente el carácter transformado, sino cómo llegó a ese carácter. Y eso es lo que justamente vamos a ver aquí, ¿verdad? Así que agradezco a Alfonso, a José Calles, a Miriam, a Luis, a Mayra también, ¿verdad? A Maida, Maida es Mirna, Maina. Ujú. Mirna. Mirna, que están aquí con nosotros y, y de veras que haya sido de mucha edificación esta clase. Yo he aprendido mucho de esta clase. Lo había dado anteriormente, pero hoy traté de profundizar un poquito más en algunos detalles y los he podido compartir con ustedes. Hermano Alfonso.
Diga, hermano. Sí, sí, buenas noches, pastor. Es que realmente eh, Primera de Pedro aparentemente son 5 capítulos, pero es tanta la información, o sea, cómo la ha desmenuzado o sea, es tanta la información que de alguna manera para procesarla, así como usted, pues sí nos falta mucho tiempo, ¿no? Yo diría, pero ya a cómo lo explicó usted, pues sí vemos que hay un Pedro que de alguna manera, pues yo tenía entendido que él no era una persona letrada, pero ya con lo que nos dice usted, pues sí Ujú, tenía el conocimiento y sí sabía pues escribir y dar a conocer su historia, cómo vivió o cómo convivió pues con nuestro Señor. Y ya llevándolo a ese momento de Pedro, al tener una empresa, pues es pues sí es factible, ¿no? Que él tuviera conocimientos y supiera escribir y toda la cosa. Pero sí ujú, es tanto lo que Pedro, no, son 5 capítulos, pero es tanto lo que nos dice que realmente sí, vale la pena darle otra ojeada a todo otra el ojeada. capítulo. Sí, Sí. leerlo Ujú, de nuevo y meternos ahora sí versículo por versículo, porque sí es bastante la información, pastor, y ujú. yo le agradezco por esta clase. Bueno, hermanito, ya sabe, estamos para servirles, ¿verdad? Para servirles a Eh, ustedes. hermano, también aquí en el chat de la sala de Zoom, dice la hermana Nidian Aldana, dice, gracias hermano, es muy bueno lo explicado, me fascina esa historia. Gracias. Qué bueno, hermano. Bueno, hermanos, pues vamos a cerrar, no dar siempre el consejo de congregarse el día de mañana en sus iglesias para que sean edificados. Así que vamos a pedir a Robert que nos dirija en oración. Gracias. Gracias, Padre bendito y Dios de la gloria, por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor. Dentro de estas bendiciones, esta clase tan preciosa y tan hermosa, Señor oh Dios, que nos ha bendecido, nos ha alimentado espiritualmente. Gracias por enseñarnos y ayudarnos a entender, igual que a Pedro, que tú eres un Dios que nos haces acepción de personas y que todos somos iguales para ti. Guárdanos, protégenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.